En un escenario de alta tensión diplomática, las relaciones entre Ecuador y México han llegado a un punto crítico tras la irrupción y allanamiento de la embajada mexicana en Quito. El incidente, que violentó la soberanía de la sede diplomática, ha provocado una dura respuesta por parte de México, que decidió suspender sus relaciones comerciales con el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa. Los hechos han generado incertidumbre sobre las posibles consecuencias de este conflicto, que podrían ser devastadoras para ambos países. Ecuador, enfrentando una crisis energética severa y escasez de petróleo, ha exigido con urgencia una reunión con las autoridades mexicanas. Sin embargo, la agresión sufrida por el personal diplomático mexicano ha dejado en el aire la posibilidad de un diálogo pacífico. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estará dispuesto el gobierno de México a perdonar a Daniel Noboa tras lo sucedido? Fuentes cercanas sugieren que Noboa podría estar vinculado con Estados Unidos en acciones que buscan desestabilizar la relación con México. Se llegó a especular incluso sobre una posible intervención militar de México en Ecuador, lo que habría desencadenado un conflicto internacional con la participación de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de optar por la fuerza, México ha impuesto sanciones económicas severas y bloqueado el comercio con Ecuador, una medida que ha golpeado duramente a la nación andina. En un giro inesperado, Ecuador ha sido expulsado de las Naciones Unidas, lo que agrava aún más la situación. A pesar de ello, Noboa insiste en que las empresas mexicanas tienen la obligación de venderle petróleo, y presiona por una reunión inmediata con el gobierno mexicano para resolver la crisis energética que está llevando a su país al colapso. ¿Debería México ceder ante esta solicitud? La situación económica en Ecuador es crítica. La negativa de México a continuar comprando productos clave como banano, pescado y cacao ha causado pérdidas millonarias a los agricultores ecuatorianos, quienes ahora enfrentan la amenaza de perder sus tierras a manos de los bancos. En medio de este caos, Daniel Noboa ha anunciado su intención de postularse nuevamente para la presidencia, lo que ha generado controversia. Su plan incluye modificar la constitución ecuatoriana no solo para garantizar su reelección, sino también para permitir la construcción de bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, algo prohibido por la legislación actual. Esta última propuesta ha desatado un debate aún más profundo. ¿Está Noboa preparando el terreno para convertir a Ecuador en una colonia de Estados Unidos? Como ciudadano estadounidense, Noboa parece inclinarse por estrechar los lazos militares con Washington, una medida que podría cambiar drásticamente el futuro de su país. El panorama es incierto, y el mundo observa expectante el desenlace de esta crisis que pone en jaque a Ecuador, México y sus relaciones con las grandes potencias. ¿Lograrán resolver sus diferencias a través del diálogo, o el conflicto escalará a niveles inimaginables? Solo el tiempo lo dirá. En un escenario de alta tensión diplomática, las relaciones entre Ecuador y México han llegado a un punto crítico tras la irrupción y allanamiento de la embajada mexicana en Quito. El incidente, que violentó la soberanía de la sede diplomática, ha provocado una dura respuesta por parte de México, que decidió suspender sus relaciones comerciales con el gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa. Los hechos han generado incertidumbre sobre las posibles consecuencias de este conflicto, que podrían ser devastadoras para ambos países. Ecuador, enfrentando una crisis energética severa y escasez de petróleo, ha exigido con urgencia una reunión con las autoridades mexicanas. Sin embargo, la agresión sufrida por el personal diplomático mexicano ha dejado en el aire la posibilidad de un diálogo pacífico. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estará dispuesto el gobierno de México a perdonar a Daniel Noboa tras lo sucedido? Fuentes cercanas sugieren que Noboa podría estar vinculado con Estados Unidos en acciones que buscan desestabilizar la relación con México. Se llegó a especular incluso sobre una posible intervención militar de México en Ecuador, lo que habría desencadenado un conflicto internacional con la participación de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de optar por la fuerza, México ha impuesto sanciones económicas severas y bloqueado el comercio con Ecuador, una medida que ha golpeado duramente a la nación andina. En un giro inesperado, Ecuador ha sido expulsado de las Naciones Unidas, lo que agrava aún más la situación.
A pesar de ello, Noboa insiste en que las empresas mexicanas tienen la obligación de venderle petróleo, y presiona por una reunión inmediata con el gobierno mexicano para resolver la crisis energética que está llevando a su país al colapso. ¿Debería México ceder ante esta solicitud? La situación económica en Ecuador es crítica. La negativa de México a continuar comprando productos clave como banano, pescado y cacao ha causado pérdidas millonarias a los agricultores ecuatorianos, quienes ahora enfrentan la amenaza de perder sus tierras a manos de los bancos. En medio de este caos, Daniel Noboa ha anunciado su intención de postularse nuevamente para la presidencia, lo que ha generado controversia. Su plan incluye modificar la constitución ecuatoriana no solo para garantizar su reelección, sino también para permitir la construcción de bases militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, algo prohibido por la legislación actual. Esta última propuesta ha desatado un debate aún más profundo. ¿Está Noboa preparando el terreno para convertir a Ecuador en una colonia de Estados Unidos? Como ciudadano estadounidense, Noboa parece inclinarse por estrechar los lazos militares con Washington, una medida que podría cambiar drásticamente el futuro de su país. El panorama es incierto, y el mundo observa expectante el desenlace de esta crisis que pone en jaque a Ecuador, México y sus relaciones con las grandes potencias. ¿Lograrán resolver sus diferencias a través del diálogo, o el conflicto escalará a niveles inimaginables? Solo el tiempo lo dirá. A medida que se acerca la contienda electoral, crece el temor entre los ciudadanos sobre el destino que podría esperarles si Noboa logra modificar la Constitución para postularse nuevamente. Muchos observadores ven paralelismos con lo que ocurrió en El Salvador bajo el mando de Nayib Bukele, donde las reformas constitucionales permitieron la reelección y abrieron la puerta a una presidencia prolongada. ¿Está Noboa buscando seguir este mismo camino y consolidar su poder indefinidamente? Con el respaldo de Estados Unidos, algunos temen que el futuro de Ecuador podría estar marcado por un gobierno autoritario. Y mientras esta posibilidad se cierne sobre el horizonte, las preguntas sobre el impacto en la economía ecuatoriana no dejan de crecer. Desde la llegada de Noboa al poder, la situación ha empeorado significativamente. Rusia, China y México han reducido sus relaciones comerciales con Ecuador, agravando la ya crítica situación financiera del país. Ecuador, que antes exportaba toneladas de productos del mar a México y otros bienes agrícolas, ahora se encuentra aislado en el mercado global. Los campesinos, que dependían de estos intercambios comerciales, han perdido sus tierras debido a los préstamos impagables que les otorgaron los bancos. Sin ingresos ni apoyo, los trabajadores agrícolas y pesqueros ven cómo sus medios de vida se desmoronan ante la falta de compradores internacionales. Las empresas extranjeras, que alguna vez vieron en Ecuador un lugar para invertir, han empezado a abandonar el país debido a la falta de electricidad y la incertidumbre política. El panorama energético es particularmente sombrío. Las sanciones impuestas por México, tras el violento allanamiento de su embajada en Quito, han cortado el suministro de petróleo ecuatoriano, lo que ha provocado un grave desabastecimiento de hidrocarburos. Sin petróleo mexicano ni alternativas viables en el corto plazo, Ecuador enfrenta una crisis energética sin precedentes. La gasolina escasea, los precios suben, y las esperanzas de una solución inmediata parecen desvanecerse. La única esperanza parece estar en las lluvias que llenen los embalses para activar plantas hidroeléctricas, aunque la construcción de infraestructura energética no es un proceso rápido ni sencillo. A medida que el país se sumerge en el caos económico y social, surgen acusaciones de corrupción dentro del gobierno de Noboa. Se dice que él y su círculo cercano están desviando fondos públicos, dejando a Ecuador sin los recursos necesarios para enfrentar sus crecientes desafíos. La situación ha alcanzado un punto crítico. Los ciudadanos más vulnerables, como los campesinos que luchan por mantener sus tierras, están siendo estrangulados por la falta de apoyo y las políticas gubernamentales ineficaces. Ahora la pregunta es inevitable: ¿debería México perdonar a Noboa y restablecer las relaciones comerciales con Ecuador, a pesar del agravio diplomático? Muchos ecuatorianos han expresado disculpas en nombre de su país, reconociendo que Noboa no representa a la mayoría, a pesar de haber sido elegido por un 60% en las últimas elecciones.
Sin embargo, la creciente frustración y el desencanto sugieren que el panorama electoral podría cambiar drásticamente. ¿Está Ecuador dispuesto a darle la espalda a Noboa y buscar un nuevo rumbo antes de que sea demasiado tarde? La situación entre México y Ecuador ha alcanzado un punto de tensión máximo tras el violento incidente en el que fuerzas ecuatorianas irrumpieron en una embajada mexicana. Este ataque, calificado por muchos como una violación grave del derecho internacional, ha provocado una ruptura en las relaciones diplomáticas que, hasta hace poco, eran cruciales para miles de ecuatorianos que emigraban con apoyo consular mexicano. Pero ahora, esos servicios han quedado en suspenso, y las consecuencias podrían ser devastadoras. México mantenía 2 embajadas activas en Ecuador, facilitando documentos esenciales como pasaportes para aquellos que buscaban nuevas oportunidades. Sin embargo, tras las agresiones sufridas en suelo diplomático, todo eso ha quedado en el aire. Las preguntas que surgen son inevitables: ¿debería Ecuador reconsiderar su liderazgo? Es hora de que el país siga un modelo de desarrollo más sólido, como el de México, que ha logrado reducir su deuda externa e invertir en grandes proyectos de infraestructura. El contraste entre ambas naciones es evidente. Mientras México avanza con la construcción de refinerías, trenes y corredores interoceánicos, en Ecuador la población está perdiendo lo poco que tiene. La economía se desploma, y las sanciones impuestas por México tras el incidente en la embajada han agravado la situación. Pero a pesar de la urgencia, el presidente Daniel Noboa no se ha disculpado con los diplomáticos mexicanos, lo que plantea una duda crucial: ¿puede haber diálogo sin una disculpa pública y sin compensar los daños? Noboa ha culpado a México de la crisis económica de su país, pero la realidad es mucho más compleja. Las sanciones no fueron una reacción injustificada, sino una respuesta a un acto que muchos consideran una provocación. La entrada de militares ecuatorianos a territorio diplomático mexicano no solo fue anticonstitucional, sino una amenaza que podría haber escalado a un conflicto mayor. Y lo más alarmante es que Noboa ha intentado justificar estos hechos, ignorando las consecuencias que ya se están viendo. Ecuador se ha quedado aislado en la comunidad internacional. Mientras tanto, Noboa planea postularse de nuevo para la presidencia, una movida que ha generado una gran preocupación tanto dentro como fuera del país. Los ecuatorianos se enfrentan a una decisión crucial en las urnas: ¿deben darle otra oportunidad a un líder que ha llevado al país al borde del abismo? Muchos temen que su reelección pueda marcar el inicio de un régimen autoritario, similar a lo que algunos observadores han señalado que podría ocurrir en Argentina con Javier Milei, quien ha expresado intenciones de permanecer en el poder por décadas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿podrá Ecuador sobrevivir si Daniel Noboa permanece en el poder durante 3 décadas más? En sus pocos años al frente del gobierno, las decisiones de Noboa han empujado a la nación hacia una crisis que parece profundizarse con cada paso. Si esta tendencia continúa, los próximos 30 años podrían llevar al país a un colapso irreversible. Uno de los puntos más críticos en esta relación rota entre Ecuador y México es el acceso al petróleo. Pemex, la gigante petrolera mexicana, no está obligada a suministrar crudo a Ecuador bajo las actuales circunstancias. A diferencia de una empresa privada, cuyos dueños podrían decidir por conveniencia, Pemex pertenece al pueblo mexicano, y tras la agresión sufrida por su país, el sentimiento general es claro: México no hará negocios con quien lo ha agredido. La reciente toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México reflejó el enfriamiento diplomático entre ambos países. Daniel Noboa no fue invitado al evento, y Sheinbaum ha dejado claro que no habrá reuniones ni diálogo hasta que el presidente ecuatoriano se disculpe formalmente con el pueblo mexicano y con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Pero no es solo una cuestión de palabras. Noboa también debe saldar las deudas pendientes con México, especialmente en el sector energético. Los próximos pasos, tanto del gobierno de Noboa como de las relaciones con México, definirán si la nación podrá levantarse de esta crisis o si caerá en un abismo del que le será difícil salir.